La primera pregunta, la 124. ¿Qué pasa cuando el hombre acepta el Espíritu de Cristo? Y que se relaciona con la siguiente pregunta, que sería la 125, Padre. Ajá. ¿Qué es la gracia santificante? ¿Qué ocurre cuando el hombre acepta el Espíritu de Cristo y qué es la gracia santificante? Bien, Dios nos ayude. De hecho, cuando cuando el hombre acepta el Espíritu de Jesucristo, ocurre una transformación, un nuevo modo de vida. No es una pequeña modificación de la vida del hombre o de la mujer que acepta el Espíritu de Cristo, es una transformación. Permitan que hable algo de esta transformación sin decir todavía en qué consiste. Solo en este momento quiero comunicar lo siguiente, que esta transformación que ocurre cuando el hombre acepta el Espíritu de Jesucristo no es una transformación sencilla, como cuando uno cambia de estilo de peinado o de ropa o tipo de zapatos o de trabajo, de carpintero, uno va a pasar a ser plomero o algo así. No es un cambio insubstancial, es una verdadera transformación de la persona. A lo mejor no te imaginas a qué estoy llegando con esto, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a rezar primero para asegurar que Dios nos ayude. Dios mismo, te rogamos que ahora mismo nos ilumines para conocer la verdad que eres y que habiéndonos iluminado, nos fortalezcas luego para seguir aquella luz que tú seguramente nos vas a dar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Transformación, decía, es propio de una florecilla, digamos, una rosa plantada. Es propio de la rosita. Alimentarse saca minerales de la tierra. Crecer hasta abrirse y quizás adornar un altar. Y reproducirse. Alimentarse, crecer y reproducirse. No es propio de la rosa caminar oliendo árboles grandes, sacar sus raíces de aquí y caminando sobre raíces, oliendo objetos en el camino y ladrando con otras rosas. Es más, si viéramos una rosa haciendo cosas de conocimiento físico, como decimos, oliendo otras plantas, ladrando o chillando, diríamos, ¿qué clase de rosa es esta? Está haciendo algo propio del próximo nivel de arriba de vida, porque le di ahora a la rosa funciones de animalitos. Y si vemos un animalito oliendo, buscando qué comer, moviéndose de un lugar a otro, no nos sorprendemos. Eso es lo propio de los animalitos, ¿verdad? Pero si viéramos, por ejemplo, a dos perras discutiendo pacíficamente, sin pelear, dos perras discutiendo la mejor manera de preparar un buen jamón asado, diríamos, ¿qué es esto? Lo propio de las perras es comer jamón, no platicar sobre cómo hornear el jamón. Estos son perros que han pasado a otro nivel, a nivel humano. Mis hermanos, dije esto solo para comunicar la siguiente idea. Cuando decimos que la gracia santificante nos transforma, estamos diciendo algo maravilloso. Ahora, ¿en qué nos transforma la gracia santificante? Dios nos lo va a decir ahora, bien claramente, a toda esta inmensa familia de Dios que está escuchando. Dios lo va a decir bien claro por medio del ministerio de su iglesia que Él fundó. Pero antes de yo decirles en qué consiste esta maravillosa transformación, quiero decirles que este tema de la gracia santificante es el tema número 1 del Evangelio de Jesucristo. Cuando Él dice, vine para que tengan vida
y la tengan sobreabundante. Él dijo esto en un mundo que tenía vida intelectual, que tenía vida olímpica, que tenía vida militar, que tenía vida de vacaciones, ¿no? Jesús vino a un mundo que precisamente se enorgullecía de su vida como la tenía. Y como si ese mundo no tuviera vida, Jesús dice, vine para que tengan vida, como quien dice, la vida que quiero que tengan, no la tienen. Entonces se trata de que Dios nos transforma de un modo tal que nos da una nueva vida. ¿En qué consiste esta nueva vida? Dios nos lo dirá por ministerio de su iglesia bien claramente, qué bueno es Dios. Pero primero este punto, la gracia santificante es la médula del Evangelio de Jesucristo. Cuando Él dice a la mujer samaritana, dame de beber, ella dice, ¿cómo es que tú siendo samaritano y hombre, me diriges la palabra a mí que soy mujer y samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban, mucho menos hombre y mujer. Y Jesús dijo, si te dieras cuenta de quién soy yo quien te pido de beber, tú a mí me pedías de beber, y yo te daría a ti un agua viva que brotaría dentro de ti hasta la vida eterna. Y como estaban al lado de un pozo, ella dando interpretación puramente material a lo que decía Jesús, le dice, caballero, yo veo que no tienes ni cubeta y el pozo es muy hondo. Y Jesús le dice, abreviando aquel discursito, aquella plática, anda, trae a tu marido, búscalo, tráemelo. Ella dice, yo marido no tengo. Y Jesús dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y aquel que tienes ahora no es tu marido. El agua que Jesús le ofrecía, agua viva que brota hasta la vida eterna, es esta gracia santificante que estamos diciendo. Y al Jesús decirle, estás con el marido ajeno, le estaba diciendo, a menos que tú rompas con este pecado mortal que tienes, no te entra esta nueva vida que yo te quiero dar. Todo el Evangelio. Voy a dar otros ejemplos bien breves de cómo esta es la médula del Evangelio de Jesucristo. Jesús dice, el reino de los cielos, es decir, la vida en esta gracia, es como un hombre que comerciaba en perlas y dándose cuenta de una de grande precio, vendió todas sus demás perlas para dar con esta, lo cual significa que cuando uno da con el reino de Dios, con este tesoro que es la gracia de Dios, uno hipoteca o se sale de todo lo demás para dar con esta única perla, como han hecho muchas personas bien felices, ¿no? Lo dejan todo, porque Jesús dice, pues, con Él solo nos basta. Mi Jesús, mi todo. Tú me amas y yo te amo. Tú solo me bastas. Es el mismo ejemplo del tesoro. Jesús dice que hubo uno que comerciaba en campos. Vendía y compraba campos y llegó a saber que en cierto campo, sin que nadie lo supiera, había un baúl inmenso, una cajota inmensa, lleno de diamantes y oro y plata y un tesoro. Y ese hombre vendió todos sus demás campos para comprar este campo, para dar con este tesoro. Significa que uno deja todo lo malo, todo lo que Dios prohíbe, para dar con el tesoro que es la vida de Dios en nosotros. Ahí está. Ahora, quiero decir rápido, esta vida nueva, que es la vida de la gracia santificante, ¿qué es la transformación que hace en nosotros? El hombre se decide
ya no voy a pertenecer al pecado. Voy a aceptar el Espíritu de Jesucristo. Entra esta gracia santificante y tiene los siguientes efectos. Nos hace ser agradables a Dios. Pero agradables. Por ejemplo, tus hijos te son muy agradables, ¿verdad, Montserrat? Sí. ¿Verdad? A veces los miras dormidos, ¿sí? Y piensas, qué lindos. A veces sí, ¿verdad? Y luego acomodas un poco las cobijas, le das una caricia y piensas y hasta dices, qué lindos, ¿verdad? Somos agradables a Dios. O sea, Él entra en nosotros y nos convierte en agradables a Él. Y dice a sus ángeles, mírenlos, qué lindos. Ya no les somos asquerosos por el pecado, sino que adornados de su misma gracia. Agradables a Dios, más que agradables, hasta amigos de Dios. Como Él dijo a sus apóstoles, ya no los llamo a ustedes siervos, los llamo amigos, íntimos míos. Hemos dicho, agradables a Dios, amigos de Dios, miembros vivientes de su iglesia, ya no como una mano manca que es puro peso para el cuerpo, sino miembros vibrantes, vitales, que damos salud a la iglesia en vez de ser peso muerto. Vamos a una cuarta cosa que nos hace esta gracia santificante, nos convierte en herederos del cielo. Porque cuando uno muere, Dios busca lo suyo y se lo lleva. Y de lo contrario, ¡ay, qué horroroso! Repitiendo estos cuatro, la gracia santificante, miren qué transformación. Nos transforma. No es un cambiecillo de peinado, por ejemplo, o de suéter. Transformación radical. Sí, para que seamos aquello que Dios nos ha llamado siempre a ser. Agradables a Él, amigos suyos, miembros vivientes de la iglesia, herederos del cielo. Y luego, lo principal, faltan todavía tres cosas. La gracia santificante nos relaciona con la Santísima Trinidad. Nos hace ser hijos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo Jesús y templos vivientes de Dios Espíritu Santo. Permítame que les diga estas 7 cosas. Esta sí que es transformación. Más maravilloso que si 2 perras hablan de cómo hornear jamón. Más maravilloso que si una rosa camina como si fuera animal, con vista y con olfato. Esta sí que es transformación. De pecadores alejados de Dios en agradables a Dios, amigos de Dios, miembros vibrantes y provechosos de la iglesia, herederos del cielo, que es nuestro destino, hijos de Dios Padre, hermanitos menores de Jesús, que es el primogénito, y luego templos vivientes de Dios Espíritu Santo. La gracia santificante también se llama, bien llamada, gracia habitual. Se llama santificante porque nos hace ser santos. Y no tengamos miedo a la palabra santos, porque santo simplemente quiere decir aquel que ama a Dios. Y santa es simplemente la que ama a Dios. Por eso se llama gracia santificante y se llama también gracia habitual. Porque, por ejemplo, Anita está en la gracia santificante. Es una gracia habitual. No la deja, no la pierde. Cuando Anita estaba roncando anoche, suponiendo que le salían ronquidillos por lo menos, estaba roncando una hijita de Dios. Cuando yo me afeité hoy por la mañana, estaba afeitándose un hermanito de Jesucristo. Cuando José juega un poco de fútbol o básquet o base, está jugando un templo vivo de Dios Espíritu Santo. Si es algo tan bello, tan bello. Digo, gracia habitual. Se hace de uno y está en uno. Nadie la puede quitar. Ningún vecino, ningún ejército, ni todos los demonios del infierno le pueden quitar a uno la gracia santificante. Por eso se llama habitual. La única manera de perderla es aventándola
¿Y cómo se avienta? Con el pecado mortal. mortal. Por eso se llama mortal, porque la vida se fue, porque uno la aventó. Miren qué maravilla es la gracia santificante. Pero también es un proceso llegar a ser consciente de esto, ¿no? Porque yo recuerdo cuando tuve mi gran conversión y decidí cambiar y poner a Dios al centro de mi vida. Una cosa es pensarlo y querer vivir como hija de Dios, pero me costó mucho tiempo en ser consciente de que era realmente hija de Dios, porque como caía tantas veces pensaba, es imposible, y esa base de confesar y aprender más sobre nuestra fe, cuando llegas a ser consciente de esta gracia habitual, Dios tardas un prepara, tiempo en... Dios prepara a uno mediante sí un proceso, ¿no? Ujú. Pero el momento mismo de la transformación, la transformación es instantánea, no en cuanto al proceso que le precede, pero en un momento uno está en enemistad con Dios y en otro momento ya es hijo de Dios, ¿no? Sí, proceso sí le precede, pero la transformación es cuando entra la gracia. Ahora, para que entre, uno tiene que aventar el pecado mortal. ¿Sabe cómo es? Como si uno estuviera en un arroyo seco y aquí una presa muy pesada y grande, y aguas dulces, limpiecitas por este lado, y uno aquí seco. Entonces uno mismo es quien tiene que abrir la compuerta para que entren las aguas y mojen a uno, ¿no? Uno se decide. Jesús dijo a la mujer, suelta al esposo ajeno y te va a entrar el agua viva. ¿Ve cómo es? Am, am, sí, muy bien. Decíamos de otra cosa que, ¿verdad que hay otras dos preguntas?